Bien, alumnos. Buenas tardes a todos. La clase de hoy día a tratar es cartas de porte aéreo. También es otro comprobante de pago. ¿Se acuerdan que en una clase de comprobantes de pago leímos bastantes comprobantes de pago? Bien, entonces poco a poco estamos tratando de conocer algo más de cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, el tema que vamos a tratar es cartas de porte aéreo y conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga aérea y marítima, respectivamente. Un favor, chicos, les colgué un video, véanlo, porque la tarea va a ser sustentada, que quiere decir, mañana yo voy a, voy a evaluar, voy a calificar los comentarios de la tarea. Entonces, los que tienen grupo lo harán por grupo, sino de forma independiente. Mañana yo de 3:40 hasta las 4 voy a hacer clase. Después vamos a hacer la sustentación del trabajo grupal, porque eso va a ser en grupo. Los comentarios. Profesora, ¿va a ser exposición? Sí. Ah, ya. Y a partir de las La 6:30. Disculpe, profesora, la Sí, tarea, es sí, exposición la tarea. la tarea Ah, sí, va ya. a ser expuesta, por favor. Entonces, Por eso. cuestionario ya no va a haber, profesora. Sí, va a haber. O El sea, va a cuestionario, haber ya saben que exposición. el cuestionario es a las 5:30, es algo muy sencillo. El problema No es sé. que necesito en la tarea que se intercambien y se sustenten, porque chicos, ustedes me colocan la tarea y yo lo leo y algunos simplemente copian y pegan, no comentan, entonces en la tarea, cuando lo sustentan o conversamos los diferentes grupos, intercambiamos más ideas, conocimientos y se tiende a grabar más el conocimiento a aprender, ¿sí? Sí, Obviamente es que yo, como el antiguo exposición no hubo sí, cuestionario. sí, sí, pero ¿qué me pasó? Que lamentablemente del 100%, solo el 50% me expuso. Y el otro 50% les he tenido que poner la nota mínima probatoria, porque no han expuesto, se han presentado la tarea, les he tenido que poner 13 o 14. Porque no exponen, en cambio el grupo que ha expuesto, sí. ¿Sí me entienden? Entonces, les comenté que la tarea iba a ser expuesta, porque iba a ser solo una nota, pero del 100% a las justas el 50% o 40% expuso. El resto no, entonces lo único que me ha quedado para no desaprobarles es ponerles, aunque sea la nota de 13, y en algunos un poquito que he visto que está mejor 14, pero es casi una nota desaprobada, ¿entienden? Por eso es que voy a reforzar mañana, no solo con los comentarios, la exposición, y con su cuestionario, porque en muchos casos hay prácticamente varios que esa semana están desaprobados. El cuestionario les ayuda mucho. Y claro, al que expone, sí, parece que hay pocos valientes en las exposiciones. Y también hay chicos que me argumentan que no tienen internet, no pueden ingresar. ¿Sí entienden? Entonces ellos pueden ingresar a una determinada hora y a través de su cuestionario
Ya tienen su nota, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Entendidos? Sí, profesora, entendí. Muy bien. La idea es aprender y en esas ruedas de preguntas, de exposición de uno con otro, aprendemos un poquito más en cuanto a varios conocimientos. Bien, entonces hablemos sobre la carta de porte aéreo. ¿Qué viene a ser? Primero que todo, es un comprobante de pago. Es un tipo de comprobante de pago que va a acreditar la existencia de un contrato de transporte aéreo. Ustedes, el título dice aéreo. ¿Y qué quiere decir aéreo? Por aire. Entonces, acá estamos viendo que es un tipo de comprobante de pago que acredita la existencia de un contrato de transporte. ¿Qué transporte? Aéreo. Aéreo. Serio. Está bien. ¿Pero de qué? Ya hemos visto un comprobante de pago aéreo, de transporte de personas. ¿Cuál fue? El boleto. El boleto de transporte aéreo. Y este también es un contrato de transporte aéreo, ¿pero de qué? No es de De personas, carga. De carga. es de carga, porque las empresas, cuando hay negocios, obviamente se compran productos para producir algún producto nuevo u otros se compran para vender, pero todos no están elaborados en Perú o netamente no se elaboran en Trujillo o en Laredo. Hay algunos productos que se elaboran, pues, supongamos, en el Cusco o u otros en Iquitos. Y en Iquitos, para traer esos productos de allá, no hay transporte por carretera, todo es aéreo. Entonces, para eso, cuando quieren trasladar esas cargas, es a través de una carta de porte aéreo. Dice también así como hay aéreo, hay de barco. ¿Sí? Y por eso acá hay otro documento que se llama conocimiento de embarque. Bien, continuando con la carta de transporte aéreo. Entonces, un comprobante que nos va a acreditar la existencia de un contrato de transporte de carga, por el cual el transportista se obliga a trasladar por vía aérea bienes dados por el remitente para su entrega al destinatario, dentro de los límites del territorio nacional. Entonces, quiere decir, nosotros, de alguna parte del Perú, se traslada un producto vía aérea para que llegue de un sitio a otro. El lugar de donde va a salir el producto que se va a trasladar se le va a conocer con el nombre del remitente. Y al sitio donde va a llegar el producto que va a ser trasladado y entregado va a ser al destinatario. Estamos hablando dentro de los límites del territorio nacional, por un precio determinado. Obviamente que por ese traslado se va a cobrar, pues, ¿no? También es el título del contrato entre el transportista y el remitente.
entre el que transporta y el que va a remitir diríamos, la carga. Ahora, como todo comprobante, va a cumplir algunos requisitos, ¿verdad, muchachos? Algunos requisitos, algunas características de estas cartas de porte aéreo nacional. La información mínima que va a tener que contener este comprobante de pago va a ser la información empresa, así como nosotros ya hemos visto. Hemos hablado de qué comprobantes de pagos. A ver, chicos. Las facturas, ¿qué más? La boleta, Boletas la de póliza, venta, las pólizas, los recibo por tickets, honorario. los recibos de honorario. ¿Qué más? ¿Qué más? El boleto de viaje de los pasajeros. ¿Qué más? La liquidación de Recibo de compra. arrendamiento. Y así hemos conversado de varios comprobantes de pago. Pero dentro de esos comprobantes de pago, nosotros también hemos hecho mención que tiene que cumplir cada uno unos requisitos. Y hemos visto que hay unos virtuales y otros impresos. Entonces, si hemos hablado de la información impresa, son datos mínimos que de acuerdo a ley deben de contenerse. ¿Para qué? Para que sea válido ese comprobante de pago. Entonces, si hablamos de los requisitos y características de la Carta de Porte Aéreo Nacional, en cuanto a su información impresa, debe de contener los datos de identificación del transportista, el apellido y nombre o razón social del transportista. ¿En qué casos es apellidos y nombres? A ver, chicos. ¿Y en qué casos es razón social? Apellidos y nombres. Es Si cuando es es una persona natural. una persona natural, correcto. ¿Y razón social? Cuando es una entidad. Persona jurídica se podría Una decir. entidad, una empresa jurídica, muy bien. Adicionalmente, deberá consignar su nombre comercial si lo tuviera. En el caso de una razón social, no va a tener que adicionalmente consignar el nombre comercial, sino que en el caso de los apellidos y nombres sí. ¿Por qué? Porque simplemente ese RUC sale a nombre de una persona natural, por decir, en mi caso, yo puedo decir mis nombres completos más mis apellidos, pero puedo tener mi nombre comercial, ¿no? En ese caso, también debería ir ese nombre comercial si lo tuviera. No es obligatorio. Ahora, también tenemos que debe de ir en forma impresa la dirección de la casa matriz y del establecimiento donde esté localizado el punto de emisión. ¿Saben qué es casa matriz, chicos? No. Casa matriz. Matriz viene de madre. ¿Qué quiere decir? Una casa de mamá. No. La casa matriz es el lugar, el establecimiento madre, o sea, el origen. Porque normalmente cuando una empresa es grande, tiene una, diríamos, una principal. Se llama lugar donde elabora
un establecimiento principal y después tiene establecimientos anexos. Como podríamos hablar nosotros de Metro, de Totus. En Lima tiene la principal, después tienen en todos los departamentos. Bueno, no en todos, en casi, ¿no? Entonces son sucursales, son anexos, pero la matriz está en Lima. A eso se están refiriendo. Entonces, lo que dice que debe de ir impreso es la dirección de la casa matriz, o sea, del origen. En este caso sería Lima, y si también tiene sus sucursales, del establecimiento donde se está localizando el punto de emisión. De ejercerse la opción prevista en el artículo 6, se consignará la totalidad de las direcciones de los diversos establecimientos que posee el transportista. Y también el número de RUT. Siempre es necesario, indispensable el número del RUT porque a través de ese se identifica. Es como nosotros salimos a un lugar, llevar el DNI o saber nuestro número de DNI, ¿no? Otra parte importante es que debe ir en forma impresa la denominación del comprobante. En este caso debe decir carta de porte aéreo nacional. También la numeración, la serie y el número correlativo. Como en todo comprobante de pago, va la numeración, serie y el número correlativo. Datos de la imprenta o empresa gráfica que realizó la impresión y número de la autorización de la impresión, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en los numerales 1.4 y 1.5 del artículo 8 del reglamento de comprobante de pago. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Obligado tiene que ir el dato de la imprenta, porque si nosotros tenemos un comprobante y mandamos a la imprenta que lo elabore, la imprenta en la parte inferior tiene que colocar su número, no solo de RUT, sino de autorización. ¿Y quién da el número de autorización, muchachos? La SUNAT. Claro, ¿quién autoriza esa imprenta? Que nos puede elaborar los comprobantes de pago, imprimir los comprobantes, la SUNAT. Dentro de estos documentos tenemos el destino del original y copias. En pocas palabras, va a ser impreso en 4 documentos, en lo cual vamos a tener en la parte superior pues el original, que va a tener el nombre de remitente. La primera copia va a tener el nombre de transportista. La segunda copia va a tener el nombre de SUNAT. Y la tercera copia del destinatario. Son 4 papelitos. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto? Simplemente, en un talonario ustedes, si alguno ha trabajado o ha practicado, se podrá dar cuenta que en una factura también tenemos todos estos documentos, en las guías de remisión de remitente, de transportista también. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a tener el nombre de remitente que se va a quedar con la empresa que va a realizar el transporte. Yo, empresa, que realizo el transporte de la carga,
tengo mi documento impreso y yo me voy a quedar con una copia que va a ser remitente. Y posteriormente otra copia va a ir para el transportista y si por el camino, por el traslado aéreo, una parte también a mí SUNAT nos puede intervenir y solicitar el documento, le correspondería a la SUNAT la segunda copia y la tercera copia al destinatario, a la persona a quien va a llegar la carta que está trasladando. ¿Sí, muchachos? ¿Entendieron hasta ahí? Bien, entonces cada uno tiene su razón de ser. Ese documento, uno va a ir al transportista, que va a ser quien lo va a trasladar, otro va a ir, si es que nos interviene SUNAT, va a la SUNAT, y otro documento va a llegar al destinatario, o sea, a quien le va a llegar la mercadería, le vamos a dar también un documento que va destinado a él. Y otro obviamente se queda en original, la empresa que va a remitir el producto. Bien. Esos son uno de los requisitos dentro de la información impresa. En las copias se consignará además la leyenda. Copia sin derecho al crédito fiscal del IGB. Quiere decir, en el documento que va a ser para el transportista, para la SUNAT o para el destinatario, va a ir en el centro una leyenda que dice copia sin derecho al crédito fiscal. ¿Correcto? Bien, chicos. Para todos. No, acá que dice en las copias. Y las copias son, Son estas tres. son, estas son las copias, chicos. ¿Sí? ¿Está bien? El otro es original. ¿Entendido? ¿Sí? En, Sí, sí, en pues. esta original no va a ir la leyenda copia sin derecho al crédito fiscal. Solo va en estas tres, que son copias. En la original no. ¿Por qué se caracteriza? La copia es en la parte superior y es un papel un poco más grueso. Las siguientes son un poquito más delgadas. Por eso se llaman copias. ¿Ok? Muy bien. Eso estamos hablando de la información impresa obligatoria, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la información no necesariamente impresa. En esta información no necesariamente impresa, tenemos que tener presente que debe consignarse los datos de identificación del remitente, apellidos y nombres o razón social, número de RUC, solo en los casos que requieran sustentar gasto o costo para efecto tributario, para que puedan ejercer el derecho al crédito fiscal o al crédito deducible. En los demás casos, deberán trazarse una línea horizontal a fin de anularse el espacio correspondiente al número de RUC y la dirección. ¿Por qué? Porque en algunos casos, pues si yo quiero enviar un producto y soy una persona natural, sin RUC, no es obligatorio que no quiere decir que no pueda enviar el producto. Pero si yo soy una empresa
o una persona natural con RUC, sí es necesario colocar pues, mi número de RUC. Siempre y cuando yo desee que este comprobante me dé derecho al crédito fiscal. Y yo pueda sustentar el documento como gasto. Y también tendría que ir la dirección. ¿Sí? Bien. Profesora, ¿Sí? entonces este comprobante es para sustentar gasto y costo y aparte también para el crédito fiscal, ¿no? Claro. Para efectos Pero para que sustente gasto, costo y el crédito fiscal, tiene que cumplir el requisito, obviamente, de la razón social, llenarse correctamente y también el número de RUC y la dirección. Sino que este comprobante también se puede usar en personas que no tengan RUC y quieran trasladar algún producto de carga, alguna carga, ¿no? Quieran enviar en pocas palabras. Entonces, si es una persona natural y no tiene RUC, no va a poder sustentar gasto-costo porque es una persona simple. Solo las empresas que necesiten sustentar su crédito fiscal, su gasto-costo. Bien, también del Servicio de Transporte Aéreo Nacional de Carga, que se tiene qué información va a tener que contener este comprobante de pago. El lugar de origen y el lugar de destino, que quiere decir, si supongamos estamos un producto trasladando de Iquitos a Trujillo, va a tener origen de dónde está saliendo esa carga, de Iquitos, lugar de origen. Y lugar de destino, Trujillo. Entonces, es importante que vayan los dos lugares, de origen y de destino. ¿Qué más es importante? La descripción detallada de la cantidad y la unidad de medida de acuerdo a los usos y costumbres del mercado de bienes transportados. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a trasladar cajas, supongamos, de alguna fruta, yo tendré que hacer mención. La cantidad, 10 cajas, 10 unidades de caja. Si yo voy a trasladar latas o líquidos, tengo que hacer mención a la cantidad y la unidad de medida. Si son kilos, si son litros, si son galones. Por eso está hablando acá la cantidad, ¿sí? Y la unidad de medida. Porque las unidades de medida no son iguales para todos. Unos van a ser kilos, otros pueden ser toneladas, otros van a ser litros, metros cúbicos, unidad de medida. ¿Bien? También hay que tener presente el valor del servicio prestado, sin incluir los tributos que afectan la operación, ni otros cargos adicionales si los hubiera. También debe de consignarse el monto discriminado de los tributos que gravan la operación y otros cargos adicionales, en su caso, indicando el nombre del tributo y o concepto y o tasa correspondiente. Hay que indicar el nombre del tributo. El importe total del servicio prestado, el cual debe ser expresado numéricamente y literalmente.
sea, ¿qué quiere decir? Que debe de expresarse en números y en letras. El importe total. Si ese servicio me van a cobrar a mí, ese traslado, 1.000 soles, tengo que poner en números 1.000, 1,30 soles, ¿no? Y también escribirlo. Por eso dice literalmente, en letras. Y la fecha de emisión del comprobante. ¿Bien? Entonces, esos son uno de los requisitos de la información impresa y de la formación no necesariamente impresa. Ahora vamos a pasar a las características. ¿Qué características tienen que cumplir las cartas de porte aéreo nacional? Tendrán las siguientes características. Tienen que tener unas dimensiones mínimas de 21 centímetros de ancho y 14 centímetros de alto. Entonces, esos son requisitos mínimos. Tanto de ancho, tanto de largo. Igual como ahorita, si dicen las caretas que vamos a usar, los protectores faciales, tanto de ancho, tanto de largo y tanto grosor. Igualito acá son las características que tiene que tener este comprobante de pago. Las dimensiones mínimas. También tenemos las copias. La primera, segunda y tercera copia serán expedidas mediante el empleo de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico. Bien. El destino del origen y copias deberá imprimirse en el extremo inferior derecho del comprobante de pago. La leyenda relativa al no otorgar el derecho al crédito fiscal de las copias será impresa en forma diagonal o horizontal y con caracteres destacados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a usar esta leyenda, pero no con letra pequeñita, chiquitita y ponerlo al final. No, bien claro, acá está diciendo que esta leyenda en la cual se va a tener que colocar a los comprobantes de pago al que dice no tener derecho al crédito fiscal, tiene que ser en forma diagonal u horizontalmente y en caracteres destacados. Entonces no vaya a ser en forma vertical, a un ladito, en forma no, acá nos están dando estas características de este comprobante de pago, muchachos. También, otro punto que tenemos que tener presente es que nos dice acá. Dentro de un recuadro cuyas dimensiones mínimas serán de 4 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho, enmarcados por un filete, deberán ser impresos únicamente el número de RUC, la denominación del comprobante y su numeración. Bien claro dice, en ese recuadro cuyas dimensiones son 4 de alto, 8 de ancho y enmarcados, se tendrá que colocar la denominación del comprobante y su numeración con su RUC. Dicho recuadro
estará ubicado en el extremo superior derecho del comprobante de pago. Ni arriba, ni abajo, ni al centro, ni al costado. Bien claro, dice extremo superior.